RCR, la red que comunica y une al Perú. Me gusta saludar a la magíster, muy amable. De igual manera, buenos días, José, y a través de las ondas de esta emisora y de esta cita, llegar a todos los enfermeros y enfermeras del Perú para hacer conocer al público en general la situación en la que nos encontramos el personal de salud para hacer frente a lo que viene del COVID, que es una segunda ola que, como bien sabemos, ya está alrededor del mundo. En efecto, usted lo ha enfatizado, ¿no? Es importante la labor que cumplen las enfermeras en medio de esta pandemia, ¿no?, que afrontamos en estos momentos. Ustedes están en primera línea de lucha y combate contra el COVID-19 y aquí en RCR siempre justamente damos cabida, escuchamos las opiniones y particularmente la de ustedes porque sabemos del trabajo que cumplen, ¿no? Hemos conversado con colegas suyos en zona de frontera, en zonas alejadas, en zonas rurales, y la situación es bastante difícil, por no decirlo dramática. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes de cómo se está enfrentando el COVID-19 en nuestro país, por favor? Ok, mire, nosotras las enfermeras estamos en la primera línea de batalla frente a esta pandemia. Estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Sin embargo, esta segunda ola nos está cogiendo casi en las mismas condiciones en las que nos ha cogido la primera etapa. Lo más resaltante que debemos hacer en los 3 niveles de atención es la falta de personal. La brecha de personal que no se cubre desde años atrás y que en este momento aproximadamente es una brecha de 29.000 enfermeras en los 3 niveles de atención. El gobierno ha priorizado la atención hospitalocéntrica en la primera etapa, ampliando, sextuplicando la capacidad de camas. Sin embargo, el recurso humano solamente ha ido en relación a 3, mientras que el crecimiento de camas hospitalarias ha ido en relación a 6. Eso ni tan siquiera cubre esta brecha de personal. En la atención primaria es mucho más caótica, porque en la primera etapa se cerraron prácticamente la atención primaria, que es la puerta de entrada de nuestro sistema de salud, y en esta segunda etapa se está reactivando. Pero es justamente el primer nivel de atención la que se va a encargar en estos próximos meses de la vacunación. ¿Y qué es lo que pasa para vacunar a estos 22 millones de peruanos que se ha trazado como meta el gobierno peruano? Cuando nos está haciendo falta enfermeras para cumplir a cabalidad esta meta. ¿Y qué trae eso? Trae una sobrecarga laboral en el personal. En vez de trabajar 6 horas, pues nos ponen a trabajar de 8 a 12 horas continuadas. Entonces, un llamado desde aquí para que en esta segunda ola del COVID el gobierno se encargue de cerrarnos esa brecha de personal, que muy a pesar que se ha contratado un promedio de 8.000, 9.000 o en el mejor de los casos 10.000 en la época pico, ya a estas alturas las enfermeras y el personal de salud contratado para esta primera etapa ya está siendo despedido. Ahora, permítame 2 puntualizaciones, magíster. Una, dígame, el tema del primer nivel de atención, ¿no? Hemos conversado nosotros con un conjunto de especialistas y todos coinciden, ¿no?, que hay 2 aspectos fundamentales: el primer nivel de atención y la salud comunitaria, ¿no?, que además en el Perú hay suficiente experiencia, ¿no?, con otros casos de enfermedades, ¿no?, donde justamente allí se atacó en la primera fase todo el problema, ¿no? ¿Cuál es la razón central que no se ha ejecutado esto en plena pandemia? Mire, porque se ha priorizado la atención hospitalaria, la atención del paciente que ya llega complicado y que requiere de una UCI. Su preocupación ha sido más en el sentido de que solamente el Perú contaba con 10 camas UCI, entonces se han centrado en equipar todo ese aparataje hospitalario, pero se abandonó el primer nivel, donde es el primer contacto, donde se debe determinar cuál es el foco primario y sus contactos para ser aislados y de esta manera poder evitar la diseminación y la multiplicación del virus, que es lo que nos ha pasado. Y han llegado
pacientes directamente a los hospitales porque no había una atención primaria preparada para recibirlos y detectar estos primeros casos y hacer el cerco epidemiológico de inmediato. Ahora, El si bien mejor es cierto, ejemplo, ahora, si bien es sí. cierto, ya se dice que se ha retomado las acciones en la atención primaria, en el primer nivel, ¿no? Pero Ujú. usted nos acaba de señalar otro aspecto más que preocupante, ¿no? No se cuenta con el personal, ¿no? Entonces, ¿cómo Así es. atender allí si es que no hay personal? Exactamente. Este programa de vacunación anti-COVID no está en primer lugar planificado como un gasto, pero esto requiere recurso humano, requiere logística, requiere toda una cadena de frío, requiere equipamientos especiales que no ha sido considerado como una medida de prevención en lo que respecta a los planes estratégicos. Lo más preocupante aquí es exactamente la falta de enfermeras que somos las responsables del programa de vacunación a nivel nacional. Y es lo primero que el gobierno debe de atacar, aprovechando que tenemos recurso humano que ya tiene el know-how del conocimiento del manejo del COVID. Sin embargo, resulta contradictorio que se esté despidiendo al personal de enfermería. ¿No se les han renovado los contratos? ¿No se renovó? No se ha renovado los contratos y ya casi el 60% de todo ese número de enfermeras que han sido contratadas en este momento ya les han rescindido el contrato. Cosa que se aleja de lo que siempre preconizaba el expresidente Martín Vizcarra, ¿no? Que las cosas iban marchando bien, las Así es. contrataciones, los pagos, ¿no? ¿Qué ha sido respecto al bono COVID? ¿Han Mire, recibido? en relación al bono COVID, es otra problemática que de alguna manera incentivaba el cansancio físico y el cansancio anímico de las enfermeras en esta lucha con la pandemia. A esta fecha tenemos que aproximadamente el 60% de las enfermeras no ha recibido el bono COVID tan difundido por el gobierno. Y esto, pues, anímicamente también constituye un factor de desincentivación, ¿no? O sea, desestima el seguir poniendo el hombro en favor de nuestra comunidad. ¿Y cuál es la razón, Magíster Juliasa, que no se haya Mire, cumplido? ok, si usted se ha podido dar cuenta, los gobiernos regionales no están preparados para responder a estos hechos de urgencia o de emergencia. Tal es así que los gobiernos regionales, si vemos la ejecución presupuestal, pues a estas alturas del año, la mayoría de los gobiernos regionales no ha ejecutado ni tan siquiera está al nivel del porcentaje de ejecución presupuestal. Y eso habla de una capacidad de gestión de nuestras regiones que no tienen las competencias en lo que se llama para ejecutar el gasto. Y de ahí tenemos que revierten presupuestos, pero que no se pagan, ¿no? A sus partidas correspondientes. Estamos dialogando con la magíster Julia Asa Santamaría, es ex secretaria nacional del Sindicato de Salud, especialista en salud pública y comunitaria. De acuerdo al horizonte que usted nos está trazando, el sistema de salud de nuestro país está colapsado. Adicionalmente, la falta de gestión de las direcciones regionales de salud, porque están a cargo justamente en el interior del país por los gobiernos regionales, ¿no? Pero el tema más preocupante que usted nos menciona, ¿estamos o no estamos preparados para una segunda ola? Mire, lamentablemente las variables que nosotros estamos analizando nos hacen pensar que estamos bajando la guardia para hacerle frente a esta segunda ola. Todo lo que se había preparado en respuesta inmediata, como en respuesta de apagar incendios, en este momento ha sido desestimado y está volviendo a foja cero. Entiendo yo que esto es una sobreconfianza del gobierno en volver a tomar las acciones que tomaron en la primera etapa cuando sabemos que a estas alturas ya debemos de tomar acciones preventivas para estar evitando el apagar incendios. Justamente hay un problema, inmediatamente tienen que adaptar todo y acondicionar todo. Ahora, en el caso de los enfermeros, ustedes han estado en primera línea
y eso hay que destacarlo, eso es, en realidad enaltece su trabajo que hacen día a día, ¿no? ¿Cuántos enfermeros han perdido la vida en medio de esta pandemia, Magíster? Mire, lamentablemente tenemos que decir que hemos perdido entre enfermeros y enfermeras que han estado batallando con esta pandemia, aproximadamente 87 enfermeros que han dejado su vida en la labor de servicio a la comunidad. Y lo que es más llamativo es que en estos momentos sus familiares también se encuentran en abandono. No han sido reconocidos por el gobierno y niños que han quedado en el abandono porque las enfermeras somos también parte del soporte de nuestros hogares, están en estos momentos desatendidos en tanto a salud, que es lo que ellos deberían de por lo menos tener asegurado. Esta es otra promesa incumplida porque siempre se dijo que se iba a brindar atención justamente a aquellas A familias, los ¿no? familiares, así es, No se ha cumplido. efectivamente. No se ha cumplido y de haberlo hecho, pues es la minoría de familiares que de alguna manera han sido solamente estimulados en ese momento caótico de la pérdida de su ser querido. Pero por lo demás, a esta fecha están abandonados todos esos familiares. Y ni qué decir de los colegas que en este momento presentan secuelas de la enfermedad, porque aquellos que han llegado a estar intubados son los que mayor secuela respiratoria, neurológica y cardiovascular están presentando en estos momentos, que les impide el retorno normal a sus actividades de trabajo. Ahora, precíseme otra información. Teníamos información que hemos recibido que más del 10-15% de enfermeros en estos momentos no están laborando porque naturalmente tenían un tema prevalente, ¿no? Alguna enfermedad, ¿no? Sí, ¿Esto es así? efectivamente, la población de salud, de enfermeras, también nuestra población económicamente laboral está considerablemente mermada por las condiciones de edad y de comorbilidad. A ¿Ya? nivel nacional, aproximadamente entre el 10 al 15% del número total de enfermeras se encuentran en aislamiento obligatorio y son estas enfermeras las que pudiendo hacer un trabajo remoto, no se les asigna actividades del trabajo laboral propias de las enfermeras al no darnos pase a nuestras actividades en los diferentes sistemas informáticos que tienen tanto MINSA o E-Salud. Se nos limitan nuestras actividades cuando somos nosotras las que sí podemos y estamos en capacidad de hacer el seguimiento a todos esos pacientes COVID. ¿Y cuál es la razón de fondo por la que ustedes no pueden hacer trabajo remoto, que bien pueden hacer un trabajo de información, de orientación a la población que está afectada o infectada con COVID? ¿Por qué? Porque acá se priorizan ciertas actividades. Nosotras las enfermeras hemos presentado varias actividades que podemos hacer vía control remoto, pero se nos está limitando el acceso a la programación y el acceso al registro de las estadísticas de producción. Este es un tema que se ha venido tratando desde mucho antes y no solamente respecto al trabajo remoto en época de pandemia, sino respecto al reconocimiento de actividades independientes e interdependientes que tenemos las enfermeras en los 3 niveles de atención. Entonces, desde aquí un llamado para que tanto el MINSA como E-Salud aperturen nuestro petitorio de actividades y reconozcan todas aquellas actividades que nosotros las enfermeras realizamos de manera interdependiente o de manera independiente. ¿Y qué hay respecto a la entrega de los equipos de protección personal? ¿Se está cumpliendo con eso? Mire, en relación a la entrega de equipamiento de los EPPs, hemos tenido bastante limitación. A la fecha también tenemos limitación en la entrega del número necesario de mascarillas y de protectores y de ropa descartable, al extremo que las enfermeras hemos tenido que recurrir al gasto del bolsillo para comprar nuestras propias mascarillas. Se decía que esto era un problema de logística en la medida que deben de cumplir ciertas condiciones de las compras públicas, pero en el mercado nosotros hemos encontrado mascarillas y nos hemos tenido que hacer las compras, que hasta la fecha venimos haciéndolo porque algunas mascarillas que compra
de compras públicas no reúnen la calidad necesaria y la mayoría de ellas se rompe la liga que nos sujeta o no hay una buena compresión que nos garantice el aislamiento necesario frente a estos ambientes de contaminación. Esta es otra promesa incumplida, ¿no? Porque escuchábamos al ex ministro Zamora decir que en eso no había problema, diariamente supuestamente enviaban, ¿no? Equipos al interior del país, ¿no? El propio presidente de la República decía que era un tema que ya estaba el expresidente Vizcarra superado, ¿no? Pero usted nos está aplicando otra cosa totalmente diferente, ¿no? Lamentablemente no es así. La realidad dista mucho de lo que se declara públicamente, por eso es que debería de haber una coordinación, hablar públicamente, pero desde el campo de batalla. Nosotras las que estamos ahí en el campo de batalla somos las que padecemos de todas estas limitantes y tenemos encima la sobrecarga emotiva de los pacientes, de los familiares que muchas veces han llegado a agredir a personal sanitario y en especial a las enfermeras, porque si la norma técnica dice que debemos de atender un promedio de 12 a 14 pacientes sin complicaciones, la realidad nos habla que atendemos de 25 a 30 pacientes por enfermera. ¿Qué calidad de atención podemos dar? No podemos tener más manos para poder atender en la medida que nosotros sí queremos atender a los pacientes. No, y además usted tiene la suficiente experiencia. Usted trabaja 32 años en el Hospital Almenara, tengo entendido, ¿no? Así es. Mi labor de enfermera, tanto asistencial como en el campo de la planificación, que es también mi especialidad, donde mucho abona el tema de la especialidad en salud pública y comunitaria, me hacen conocer de primera línea toda aquella sobrecarga laboral y las limitaciones de nuestras compañeras y que la venimos sufriendo día a día. Antes de culminar, ¿tienen un proceso electoral, enfermeros y enfermeras, próximamente para la elección en el Colegio Nacional, ¿no?, de Enfermeros, ¿no? Así es, gracias por la oportunidad y desde aquí, desde sus ondas, dirigirme a la decana Liliana La Rosa, que es la que ha puesto a este comité electoral que viene transgrediendo nuestra ley, nuestros estatutos y nuestro reglamento al incumplir y al sobrepasar sus funciones y sus competencias. Hacer un llamado a las colegas del comité para que encaucen este proceso en el marco de la democracia y en el marco de nuestras propias normativas, porque merecemos tener un colegio que sea legítimo, que sea legal y que nos dé el soporte que nosotros necesitamos para seguir trabajando y dando todo nuestro esfuerzo para la salud de los peruanos. ¿Cuántos colegiados de enfermeros y enfermeras están en todo el país? Mire, más o menos somos colegiadas un promedio de 97.000 enfermeras, casi 100.000, pero habilitadas para el proceso electoral un promedio de 60.000. Si estas elecciones van a conllevar a que no haya una representatividad electoral, simplemente la decana debe declarar la nulidad del proceso electoral y la responsabilidad del comité electoral que está llevando un proceso a todas luces viciado, a todas luces en irrespeto a nuestras normas estatutarias. Magíster Julia Aza Santamaría, ha sido un gusto conversar con usted. Le agradezco la gentileza de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país. Muy amable. A usted muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.